Bueno, hermanos, sean bienvenidos a una clase más del sacerdocio del Quórum de Élderes, la cual va a estar basada en el discurso titulado Volver a confiar, que fue dado por el Elder Gary W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles en la conferencia de octubre del 2021. Y en este discurso vamos a encontrar un poco sobre cómo recuperar nuestra fe o nuestra confianza en Jesucristo. Así que empezamos. Dice lo siguiente: cuando era muy joven, por un instante pensé en escaparme de casa. En mi modo de pensar, de niño sentía que nadie me quería. Mi observadora madre me escuchó y me convenció. Estaba a salvo en casa. ¿Alguna vez han sentido que estaban escapando de casa? A menudo escapar de casa se debe a que la confianza en nosotros mismos, en los demás o en Dios se han deteriorado o se han perdido. O se ha perdido. Cuando la confianza se pone a prueba, nos preguntamos cómo volver a confiar. Mi mensaje de hoy es que ya sea que estemos yendo o volviendo a casa, Dios sale a nuestro encuentro. En Él podemos hallar fe y valor, sabiduría y discernimiento para confiar de nuevo. Del mismo modo, Él nos pide que mantengamos la luz prendida los unos para los otros, que seamos más prestos a perdonar y menos críticos con los demás y con nosotros mismos, a fin de que su iglesia pueda ser un lugar en el que nos sintamos en casa, ya sea que lleguemos por primera vez o estemos regresando. La confianza es un acto de fe. Dios continúa teniendo fe en nosotros. Aún así, la confianza humana puede debilitarse o perderse. Y bueno, creo que aquí hay cosas importantes que destacar, y yo creo que hay un punto en nuestras vidas en los que muchos de nosotros quizás nos hayamos sentido solos o nos hayamos sentido perdidos. Y como dice el Elder Gong, esto ocurre porque pues hemos perdido la confianza en nosotros, en Dios o en nuestra familia o en nuestros seres cercanos, en nuestros amigos. Sin embargo, también creo que hay veces, como él mismo menciona, en la que deseamos volver a recuperar esa confianza. Y creo que esa confianza la podemos encontrar, como dice él, por medio de la sabiduría y el discernimiento que vienen por medio de Jesucristo, y volver a hallar fe y valor. Y yo creo que una manera en la que podemos recuperar nuestra fe cuando la perdemos es por medio de la lectura de las Escrituras, porque en ella encontramos ejemplos de personas que quizás tuvieron los mismos desafíos o enfrentaron situaciones similares a las que nosotros estamos teniendo, y que hacen que nuestra fe o nuestra confianza en Dios pueda caer un poco. Entonces yo creo que el tener personas que vivieron o pasaron por estas situaciones y cómo reaccionaron nos puede ayudar a nosotros a que volvamos a tener pues esa confianza en Jesucristo, porque ellos pueden servirnos de ejemplo a nosotros para que no caigamos en esas dificultades o en esos peligros. Entonces yo creo que es importante que podamos nosotros tomar las Escrituras y leerlas para que se nos ayude o nos ayudemos a recuperar una confianza que a veces perdemos en nuestras vidas. Y yo creo también que, como dice aquí, debemos mantener nuestra luz prendida. Y creo que esto recuerda mucho a la historia de las 10 vírgenes, las cuales 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces 5 de ellas se prepararon con aceite extra para poder mantener sus velas para cuando llegara pues el novio. Y sabemos que nosotros también debemos de ser como pues esas vírgenes que fueron prudentes, que ellas estaban preparadas para cuando se les acabara. Y yo creo que podemos tomar como referencia de que el momento en el que se les apaga podría ser como los desafíos en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos estar preparados para los desafíos de nuestras vidas con aceite extra para que nuestra luz, nuestras lámparas no se apaguen, y si se llegan a apagar puedan volver a encenderse rápidamente. Entonces creo que el escuchar la voz de los profetas, leer las Escrituras, ayunar, orar, ir a la iglesia y todas estas cosas nos permiten a nosotros mantener nuestra luz encendida.
nuestra luz prendida. Y podemos actuar como las 5 vírgenes prudentes, y que cuando llegue el novio, cuando sea el momento en el que Jesucristo regrese, nosotros estemos preparados, estemos con esa luz prendida, tengamos nuestras luces encendidas. Entonces yo creo que esto es algo importante, esforzarnos por mantener nuestra luz prendida, como dice el Elder, pues los unos para los otros, o sea, que nuestra luz también alcance a otras personas. Incluso Él nos insta a que estemos más prestos a perdonar y seamos menos críticos con los demás y con nosotros mismos. Entonces yo creo que también esto es algo importante, el hecho de que nosotros estemos dispuestos a perdonar a los demás y también perdonarnos a nosotros mismos, y que seamos menos críticos también, o sea, que tratemos de entender o tener empatía con los demás y también de entendernos a nosotros mismos. Y todo esto tiene un objetivo, como dice él, pues es para que la iglesia pueda ser ese lugar de paz, este lugar de unión entre las personas, ya sea que vayan por primera vez o que estén regresando, o incluso que permanezcamos o que hayamos ido siempre a la iglesia, que ésta sea como un lugar seguro, un lugar en el que las personas sepan que pueden confiar para permanecer allí. Recordaba yo también con esta invitación que nos hace él de que estemos dispuestos a perdonar la historia de una persona que se encontraba o que estuvo durante el ajetreo de la Segunda Guerra Mundial, y ella fue una de las prisioneras junto con su hermana. Entonces llega un momento en el que pues en la cárcel ellas sufren mucho, pasan por muchas cosas, y su hermana fallece. Y ella dice que recuerda a uno de los carceleros que era pues los peores, que las trataba mal y trataba mal a muchos prisioneros y les causaba muchos daños, y que incluso indirectamente pudo haber causado pues el fallecimiento de su hermana. Ya posteriormente a que esta persona sale de la cárcel o del campo de concentración donde los tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, y donde pasaron, como les decía, muchas cosas, ella sale y entiende y conoce, pues empieza a creer en Jesucristo, y dice que un día, mientras se encontraba dando un discurso sobre que Dios nos ayudaba a perdonar, dice que se le acercó una persona y que ella rápidamente la reconoció como este carcelero o este guardia que había pues estado había estado ahí durante el tiempo que ella estuvo en el campo de concentración y que las había tratado mal. Y dice que el carcelero le dijo, o el guardia le dijo: hermana, acabo de escuchar su discurso y entiendo que Dios nos ayuda a perdonar. Y dice que el carcelero le preguntó: ¿y me perdonaría usted? Y dice que ella en ese momento se quedó pues pensando. Dice que para ella pareció mucho tiempo, sin embargo fueron apenas unos segundos. Dice que ella oró en su corazón y le pidió al Padre Celestial que ella quería hacerlo, que ella quería perdonar, y que por favor le permitiera tener el sentimiento. Dice que de una manera inmediata ella sintió el deseo de perdonarlo y le estrechó la mano. Y dice que le dijo: sí, hermano, yo lo perdono, lo hago con todo mi corazón. Entonces dice que en ese momento ambos lloraron y se abrazaron. Y yo creo que este es el tipo de perdón que el Padre Celestial espera de nosotros, de que nosotros pues realmente seamos personas prestas a perdonar sin importar las circunstancias. Y creo que ese es un gran ejemplo para nosotros de perdón. Sabemos que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, pero también hay personas que siguen el ejemplo de Jesucristo y que nos pueden ayudar a progresar. Yo creo que esta historia de esta persona nos ayuda también a nosotros a entender la importancia del perdón y cómo es que nosotros debemos de perdonar, que es con todo el corazón, así nos hayan hecho grandes males. Y como les decía, pues él continúa y señala que la confianza humana puede debilitarse o perderse en algunas situaciones. Algunas de ellas pues son ya sea que un amigo, un socio empresarial o alguien en quien confiamos no es honrado y nos hace daño o se aprovecha de nosotros. Un cónyuge es infiel tal vez porque inesperadamente alguien a quien amamos se enfrenta a la muerte, a lesiones o a la enfermedad,
o porque nos surge una pregunta imprevista sobre el Evangelio, quizás algo relacionado con la historia o con las normas de la iglesia, y alguien dice que nuestra iglesia de algún modo ocultó o no dijo la verdad. Otras situaciones pueden ser menos específicas, pero igualmente preocupantes. Tal vez no nos imaginamos a nosotros en la iglesia, no sentimos que encajamos o sentimos que los demás nos juzgan. Antes de continuar, yo creo que estos aspectos son importantes, ya que nos indican pues algunas situaciones específicas en las que perdemos la confianza. Y yo creo que es necesario que cuando ocurren estas situaciones, nosotros nos apeguemos más a Jesucristo, más al Salvador. Confiemos en que un día Él nos va a dar respuesta a alguna duda que tengamos o a una situación que pasemos. Él sabe por qué pasamos por situaciones. Entonces, en algún momento Él nos dará la respuesta. Y creo que quiero enfocarme también en esta parte donde dice que a veces surgen preguntas imprevistas sobre el Evangelio o quizás relacionado con la historia o con las normas de la iglesia, y alguien dice que nuestra iglesia de algún modo ocultó o no dijo la verdad. Y yo quiero enfocarme en esta parte porque la restauración del Evangelio engloba muchísimas cosas. Entonces, si nosotros no leemos, no estudiamos la historia de la iglesia, yo creo que vamos a caer en ese error de pensar que la iglesia no nos dice algo. En los manuales, en varios clases, en varios discursos, se habla muchísimo sobre la iglesia, sobre la historia de la iglesia. Yo creo que leer esto nos va a ayudar a nosotros a entender el porqué de muchas cosas, porque no es lo mismo que yo lo lea a que alguien venga ya con inventos a decirme otras cosas y que pensemos que es verdad. Entonces necesitamos informarnos también sobre la historia de la iglesia para que nadie nos pueda confundir y para que tampoco no pensemos que se nos esconde, porque en los manuales vienen muchísimas cosas que se relacionan con la historia de la iglesia. Y continúa el elder y dice lo siguiente: o aunque hayamos hecho todo lo que se esperaba de nosotros, las cosas no acaban de salirnos bien. A pesar de nuestras experiencias personales con el Espíritu Santo, puede que aún no sintamos que sabemos que Dios vive o que el Evangelio es verdadero. Hoy día muchas personas sienten una gran necesidad de restaurar la confianza en las relaciones humanas y en la sociedad moderna. Al reflexionar en la confianza, sabemos que Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Sabemos que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Sabemos que la revelación y la inspiración continuas encajan con la verdad inmutable y las circunstancias cambiantes. Sabemos que los convenios que se quebrantan rompen corazones. Hice tonterías, dice él. ¿Me puedes perdonar? Puede que el esposo y la esposa se tomen de la mano con la esperanza de volver a confiar. En otro contexto, un recluso reflexiona: si hubiese guardado la palabra de sabiduría, no estaría aquí hoy. Sabemos que el gozo en la senda de los convenios del Señor y en los llamamientos para servir en su iglesia son una invitación a sentir la confianza y el amor que Dios tiene por nosotros y el que nos tenemos unos a otros. Los miembros de la iglesia, entre ellos los adultos solteros, a menudo prestan servicio en la iglesia y en nuestras comunidades. Yo creo que aquí también es importante señalar el ejemplo que expone el elder o los señalamientos que hace. La primera es pues que hay muchas personas que piensan que tienen una necesidad de restaurar una relación con otras personas y con la sociedad. Sin embargo, creo que lo más importante para nosotros es restaurar nuestra confianza en el Padre Celestial. De que si nosotros sentimos que hemos perdido o hemos dejado de creer o pensamos que Dios no está aquí, busquemos a Él para que podamos volver a sentir que Dios está con nosotros. Y creo que también que señala que pues Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Entonces Dios, Él siempre nos ha prometido que va a estar con nosotros. Entonces Él va a estar ahí, aunque nosotros sintamos que no está ahí, pensemos que no está ahí, Él va a estar ahí. Jesucristo va a estar ahí porque Él pasó por todo lo que nosotros sentimos, por ese sentimiento de soledad, por ese sentimiento de tristeza, de dolor. Nosotros podemos estar seguros de que Jesucristo, Él siempre va a estar ahí para nosotros y que Él nos entiende.
Entonces, si Dios dijo que Él va a estar con nosotros, como dice el elder, Él no puede mentir. Él va a estar con nosotros porque Él lo dijo. Y no puede mentir. Eso lo dijo claramente el elder. Entonces, recordemos que Él siempre va a estar, a pesar de las situaciones. Él siempre, por medio de la revelación, por medio de la inspiración, nos va a dar las respuestas a nuestras situaciones. Y creo que también donde señala que pues muchos a veces se lamentan de si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, ¿por qué hice eso? Creo que el intentar, creo que el hubiera, pues sabemos que no existe, ¿verdad? Entonces debemos de pensar en las consecuencias de nuestras acciones, pensar a futuro. Si yo hago esto, ¿qué puede pasar? Si yo decido hacer esto, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué consecuencias me va a traer? Entonces, pensar todo eso yo creo que nos trae una respuesta. Y después consultar al Padre Celestial, confiar en Él y preguntarle: Padre Celestial, ¿está bien lo que hice? ¿Es correcto lo que voy a hacer? Y si nosotros sentimos que es correcto, pues ya sabemos que es algo que podemos hacer. Pero si sentimos que no es correcto, entonces no lo debemos de hacer. Entonces, para evitar esa situación de remordimiento, para evitar el hecho de que podamos pues llegar a cometer cosas equivocadas, hacer cosas equivocadas. Sin embargo, recordemos también que para el que se arrepiente sinceramente existe el poder de la expiación de Jesucristo. Pero debemos esforzarnos por evitar pues cometer errores, cometer pecados, ¿verdad? Entonces, aún así, como sabemos, pues no somos perfectos, contamos con la expiación de Jesucristo, pero solo si nos arrepentimos verdaderamente. Y arrepentirse verdaderamente es pues no volver a cometer ese error o continuar cometiendo esos errores. El elder continúa diciendo lo siguiente: sabemos que el gozo en la senda de los convenios del Señor y en los llamamientos para servir en su iglesia son una invitación a sentir la confianza y el amor que Dios tiene por nosotros y el que nos tenemos unos a otros. Los miembros de la iglesia, entre ellos los adultos solteros, a menudo prestan servicio en la iglesia y en nuestras comunidades. Entonces vemos aquí también la importancia de los llamamientos, para que esto nos motiva a nosotros a sentir confianza en el Salvador y también sentir que Él confía en nosotros. Entonces no es solamente que nosotros confiemos en el Salvador, sino también buscar que el Salvador confíe en nosotros para poder tener ciertos llamamientos, ciertas asignaciones, ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si bien una persona puede confiar en el Salvador, no es suficiente. Necesitamos nosotros hacer también que el Salvador confíe en nosotros para darnos ciertos llamamientos, ciertos cargos, para ponernos como líderes, porque Él pone a quienes Él confía. Entonces, si el Padre Celestial, si Jesucristo confía en nosotros, nos van a dar puestos o lugares o situaciones en las que Él sabe que nosotros vamos a cumplir. Ya les comentaba yo la semana pasada, pues el ejemplo del presidente Brigham Young, que El Salvador confiaba en que el presidente Brigham Young, a pesar de estar enfermo, iba a servir una misión. Entonces es necesario que la confianza sea recíproca, que tanto el Padre Celestial confíe en nosotros, así como nosotros confiemos en Él. Y creo que esto es importante. Entonces, Él sabe que si nos coloca en una situación, nosotros vamos a poder con esa situación. Él confía en que nosotros vamos a superar. Él sabe que a pesar de tener esa prueba, ese desafío, confía en que nosotros lograremos superarlo, lograremos salir adelante. Y también confía en que si nos pone en situaciones en las que tenemos que servir a otros, lo vamos a hacer. Entonces, por eso es que nos da esas situaciones. Él sabe que si nosotros necesitamos tener más fe, nos va a colocar en situaciones en las que nosotros necesitemos ejercer fe. De esa manera aumentar nuestra confianza en Él. Y como dice aquí, pues a menudo nos colocan también en situaciones en las que tenemos que prestar servicio, porque Él sabe que si nos coloca en esa situación, nosotros vamos a estar dispuestos a prestar servicio. Él sabe que Él confía en que si nos coloca en una situación en la que necesitemos una extrema obediencia, nosotros vamos a obedecer. Entonces Él tiene esa confianza en nosotros. Continúa diciendo lo siguiente:
Por inspiración, un obispado llama a un matrimonio joven a prestar servicio en la guardería del barrio. Al principio, el esposo se sienta en una esquina, indiferente y distante. Poco a poco comienza a sonreír a los niños. Más adelante, el matrimonio expresa gratitud. Antes, cuenta el obispado, la esposa quería tener hijos, el esposo no. Ahora, el prestar servicio los ha transformado y los ha unido. También ha llevado el gozo de los niños a su matrimonio y a su hogar. En otra ciudad, una joven madre con hijos pequeños y su esposo se sienten sorprendidos y abrumados, pero aceptan cuando ella es llamada a servir como presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio. Poco después, unas tormentas de hielo cortan el suministro eléctrico, dejando los estantes de las tiendas vacíos y los hogares tan fríos como congeladores. Como ellos tienen electricidad y calefacción, esta joven familia abre generosamente su hogar a varias familias y personas para sobrellevar la tormenta. La confianza se convierte en algo real cuando hacemos cosas difíciles con fe. El servicio y el sacrificio aumentan la capacidad y refinan el corazón. La confianza en Dios y la confianza en unos a otros trae las bendiciones de los cielos. Yo creo que esto es algo importante porque es parecido a lo que les comentaba. Entonces, la confianza en el Padre Celestial nos permite a nosotros enfrentar ciertas situaciones. Pero no nada más eso, sino que el hecho de que el Padre Celestial confíe en nosotros nos permite a nosotros estar en situaciones que nos ayudan a mejorar. Como en estos dos ejemplos anteriores, pues el Padre Celestial los colocó en una situación en la que tal vez ellos no querían, pero que el Padre Celestial sabía que les iba a beneficiar y los iba a hacer mejores. Entonces Él confiaba en que si nosotros actuábamos correctamente ante la situación, pues iba a producir un cambio en nosotros. Y como dice el elder, pues la confianza se convierte en algo real cuando hacemos cosas difíciles con fe. Entonces la fe es actuar sin saber realmente el propósito o lo que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos, pero la confianza es que nosotros actuemos sabiendo que el Padre Celestial sabe el por qué hace las cosas. Entonces necesitamos llevar a cabo, actuar con fe, y eso también nos proporciona la confianza en que sabemos que el Padre Celestial sabe por qué hace las cosas. Entonces dejamos todo en sus manos después de que nosotros actuamos con fe. Y como dice aquí, pues el servicio y el sacrificio aumentan la capacidad y refinan el corazón. Entonces, confiar en el Padre Celestial y hacer que Él confíe en nosotros nos permite a nosotros mejorar, porque como dice aquí, pues aumenta nuestra capacidad y se nos refina el corazón. Entonces nos hace mejores personas, nos hace mejores seres humanos y nos hace mejores miembros de la iglesia el poder superar las situaciones confiando en el Padre Celestial. Continúa diciendo lo siguiente: después de superar el cáncer, un fiel hermano es atropellado por un auto. En lugar de compadecerse de sí mismo, pregunta con espíritu de oración: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? En la unidad de cuidados intensivos se da cuenta de que una enfermera está preocupada por su esposo y sus hijos. Un paciente lleno de dolores encuentra respuestas al confiar en Dios y brindar ayuda a los demás. Mientras un hermano con problemas con la pornografía espera fuera de la oficina de su presidente de estaca, el presidente de estaca ora para saber cómo ayudar y recibe una clara impresión: abre la puerta y haz que pase el hermano. Con fe y confianza en que Dios le ayudará, el líder del sacerdocio abre la puerta y abraza al hermano. Cada uno siente el amor transformador y la confianza en Dios y entre sí. Fortalecido, el hermano puede comenzar a arrepentirse y cambiar. Aunque nuestras circunstancias individuales son personales, los principios del Evangelio y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a saber si hemos de confiar en los demás, en qué forma y cuándo. Cuando la confianza se quebranta o se traiciona, la decepción y la desilusión son reales, al igual que la necesidad de discernimiento para saber cuándo se justifican la fe y el valor para volver a confiar en las relaciones humanas. Yo creo que algo aquí importante a rescatar, además de los ejemplos que ya se nos proporcionaron, que son muy parecidos a los que anteriormente vimos, que es por medio de la fe que se puede obtener confianza en Dios y también en otras personas
es que el hecho de que el Evangelio, los principios del Evangelio es para todas las personas. Entonces se adaptan a cualquier situación y a cualquier circunstancia. Entonces no importa cómo somos, cómo actuamos, el Evangelio se puede adaptar a cada una de nuestras situaciones personales. Siempre va a haber algo del Evangelio que se adecua para nosotros. Recordemos que Jesucristo, Él ya pasó por todo, entonces Él sabe. Siempre va a haber alguna enseñanza, algo dentro de las escrituras del Evangelio que se pueda adaptar a nuestras necesidades personales. Y también algo importante a resaltar es que el Espíritu Santo nos puede ayudar a confiar en los demás. Entonces, por medio del Espíritu Santo nosotros logramos discernir en qué personas confiar y en quiénes no. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder confiar también en nuestros líderes para que nosotros podamos ser mejores personas, para resolver algún desafío que tengamos. Y yo creo que este Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de discernimiento, el poder discernir cosas, es importante. Porque de hecho así era como las personas en las escrituras pues sabían que Jesucristo era el Salvador. Ellas sentían confianza en Jesucristo para pedirle que los curara, para pedir que les enseñara. Entonces, por ejemplo, tenemos a la mujer que sufría de un flujo de sangre en las escrituras y que ella confiaba en que solamente con tocar el manto de Jesucristo ella podía ser curada. Creo que ella logró tocar el manto de Jesucristo y ella al instante fue curada. Entonces Jesucristo siente que alguien lo había tocado y empieza a preguntar a los apóstoles, bueno, ¿quién me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? Y los apóstoles les dicen, pues aquí hay mucha gente pasando, ¿no? Y cualquiera pudo haberte tocado. Entonces, ¿por qué preguntas eso, Salvador? ¿Por qué preguntas eso? Entonces, él le dice, es que yo sentí que de mí salió virtud. Entonces yo creo que esa es una demostración de confianza en Jesucristo. Ella sabía que con solamente tocarlo, aunque si fuese su manto, podría pues ser curada. Y creo que nosotros también debemos de confiar en que simplemente con el hecho de hacerle una oración a Jesucristo, Él nos puede contestar. Porque esa es la manera en la que nosotros nos podemos acercar nuestras necesidades al Padre Celestial. Entonces yo creo que confiar en Jesucristo, pues pensar o tener fe en que solamente, aunque sea con una pequeña oración que yo lo haga, Él me va a escuchar, ya estamos confiando en Él. Pero como les decía, no solamente se trata de que nosotros confiemos en el Padre Celestial, sino que también será que ellos pueden confiar en nosotros. Y aquí se me viene mucho a la mente a Nefi, al profeta Nefi, porque pues él era una persona en la que el Padre Celestial confiaba bastante. Sabía que cualquier cosa difícil que él le pidiese, pues él la iba a hacer. Incluso hay un momento en el que pues sus hermanos, Lamán y Lemuel, empiezan a decir, no, pues que él solamente pide cosas difíciles. Pero en cambio Nefi era una persona en la que el Padre Celestial confiaba y sabía que él lo iba a hacer. Entonces, ¿cuántas veces no le pidió regresar pues a Jerusalén a recoger cosas? No le pidió atravesar por el desierto, le pidió infinidad de cosas y Nefi siempre, sí, yo lo voy a hacer, iré y haré lo que el Señor me ha mandado. Y él sabía, confiaba en que el Padre Celestial ya había preparado un camino para que él solamente hiciera lo que el Padre Celestial pues le ha dicho. Y como dice la Escritura, pues iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararle las vías por las cuales ellos puedan cumplir lo que les ha mandado. Entonces confiar en que si el Padre Celestial nos pide algo es porque ya hay un camino trazado para que nosotros podamos caminarlo. Entonces necesitamos confiar en el Padre Celestial. Y continúa diciendo lo siguiente: aún así, con respecto a Dios y la revelación personal, el presidente Russell M. Nelson afirma: no tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Siempre podemos confiar en Dios. El Señor nos conoce mejor y nos ama, más de lo que nos conocemos o amamos nosotros mismos. Su amor infinito, su conocimiento perfecto del pasado, el presente y el futuro hacen que sus convenios y sus promesas sean constantes y seguros. Confíen en lo que las Escrituras llaman con el transcurso del tiempo. Con la bendición de Dios, el transcurso del tiempo y la fe y la obediencia continuas podemos hallar determinación y paz. El Señor consuela.
Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. Traed a él vuestro pesar, en su amor confiad. No hay pesares en la tierra que el cielo no pueda curar. Confíen en Dios y en sus milagros. Nosotros y nuestras relaciones podemos cambiar. Por medio de la expiación de Cristo el Señor, podemos despojarnos de nuestro hombre natural y llegar a ser hijos de Dios, mansos, humildes, llenos de fe y de una confianza apropiada. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, el Señor dice que no los recuerda más. No es que los olvide, más bien, de una manera extraordinaria parece que elige no recordarlos, ni debemos hacerlo nosotros. Yo creo que aquí resalta un principio importante, que es el perdón, del cual pues ya veníamos hablando, y que pues el perdón sabemos que si Dios ya nos ha perdonado, como dice aquí, pues nosotros no tenemos por qué estarnos lamentando o estar tristes de que, o pensar, es que cometí ese error. Si el Padre Celestial, como dice ahí, Él nos perdona y no se acuerda más de esos pecados, entonces nosotros no tenemos por qué estar castigándonos a nosotros mismos, diciéndonos es que pequé, es que me equivoqué. Entonces debemos de seguir el ejemplo del Padre Celestial, que es que ya no los recuerda más. Continúa diciendo lo siguiente: confíen en la inspiración de Dios para discernir con sabiduría. Podemos perdonar a los demás en el momento y la manera adecuados, tal como el Señor dice que debemos hacer, al tiempo que somos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces, cuando más roto y contrito está nuestro corazón, es cuando más receptivos somos al consuelo y a la guía del Espíritu Santo. Tanto la condena como el perdón comienzan por reconocer un error. A menudo la condena se enfoca en el pasado. El perdón mira liberadoramente hacia el futuro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y responde: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor nuestro. No obstante, hay alguien que sí puede separarnos de Dios y de Jesucristo, y ese alguien es uno mismo. Como dice Isaías, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. Entonces yo creo que aquí rescata un principio importante, y es que realmente, como dice él, pues no hay nada en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios, a no ser nosotros mismos. ¿Y por qué dice que nosotros mismos somos los únicos que podemos separarnos del amor de Dios? Y es porque nosotros somos quienes decidimos si confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Nosotros mismos decidimos si cometemos pecados que nos alejarán de la presencia de Dios, o nos mantenemos firmes y continuamos confiando en el Padre Celestial y su camino. Entonces los únicos que podemos alejarnos de Dios somos nosotros mismos, nadie más, nada más, ninguna otra situación. Y bueno, continúa diciendo lo siguiente: por amor divino y por ley divina, somos responsables de nuestras decisiones y sus consecuencias, pero el amor expiatorio de nuestro Salvador es infinito y eterno. Cuando estamos preparados para ir a casa, incluso cuando aún estamos lejos, Dios está preparado con gran compasión para recibirnos, ofreciendo con gozo lo que mejor tiene. El presidente J. Reuben Clark dijo: creo que nuestro Padre Celestial desea salvar a cada uno de sus hijos, que en su justicia y misericordia Él nos dará la máxima recompensa por nuestras buenas acciones, nos dará todo lo que pueda darnos, y por otro lado nos impondrá el castigo más leve que pueda imponernos. En la cruz, incluso, la misericordiosa súplica de nuestro Salvador a su Padre no fue un incondicional Padre, perdónalos, sino más bien Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro albedrío y nuestra libertad tienen sentido porque somos responsables ante Dios y ante nosotros mismos por quienes somos, por lo que sabemos y lo que hacemos. Afortunadamente podemos confiar en la justicia y en la misericordia perfectas de Dios para juzgar perfectamente nuestras intenciones y nuestros hechos. Concluimos como empezamos, con la compasión de Dios, conforme cada uno vuelve a casa, a Él y a unos a otros.
¿Recuerdan la parábola de Jesucristo sobre cierto hombre que tenía 2 hijos? Un hijo se fue de casa y derrochó su herencia. Cuando volvió en sí, este hijo anheló regresar a casa. El otro hijo, sintiendo que había guardado los mandamientos tantos años, no quiso dar la bienvenida a casa de su hermano. Hermanos y hermanas, ¿podrían por favor considerar que Jesús nos está pidiendo que abramos el corazón, el entendimiento, la compasión y la humildad y que nos veamos a nosotros mismos en ambos roles? Como el primer hijo o hija puede que nos desviemos y más tarde anhelemos regresar a casa. Dios espera para darnos la bienvenida. Y como el otro hijo o hija con dulzura, Dios nos ruega que nos regocijemos juntos conforme cada uno vuelve a casa, a Él. Él nos invita a hacer que nuestras congregaciones, quórums, clases y actividades sean accesibles, auténticas y seguras, un hogar para todos. Con bondad, comprensión y respeto mutuo, cada uno de nosotros busca humildemente al Señor y ora, y recibe con alegría las bendiciones de su evangelio restaurado para todos. Yo creo que aquí señala algunas cosas importantes, y es que pues el Padre Celestial quiere que todos nos salvemos, que a pesar de que hagamos las cosas malas, Él siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos correctamente. Y como dice Él, pues si no nos arrepentimos, pues se nos tendrá que imponer el castigo que es necesario. Sin embargo, recordemos que Jesucristo, pues Él se sacrificó para que nosotros podamos hacer uso de su expiación, pero que nos esforcemos por no cometer nuestros pecados. Y Él señala que pues Jesucristo en ningún momento pues Él va a dejarnos. Él pues sabe que nosotros necesitamos de Él. Como dice, podemos confiar en su justicia y en su misericordia. Y cuando hablamos de confiar en su justicia, pues podemos aterrizarlo en cuando alguien nos hace cosas o cuando somos atacados por otros, pues confiamos en que Dios, pues Él va a saber qué hacer con esa persona. Y nosotros simplemente debemos de tratar de amar a todos los demás y perdonarles. Entonces, pues incluso también se nos pone la historia o la parábola de los 2 hermanos, del hijo pródigo, ¿no? Del hijo que regresa. Y pues Dios, Él quiere que nosotros aprendamos a entender a los demás, que usemos empatía por otras personas. Y así como que no seamos como el hijo mayor que pues no entendió, no fue empático con su hermano y que pues supuso que pues él merecía más por haber guardado los mandamientos, sino que recordemos que Dios también es un Dios justo y un Dios misericordioso. Jesucristo también lo es. Entonces Él va a amar a todos sus hijos por igual, y si un hijo de Él desea regresar, Él lo va a perdonar siempre y cuando se arrepienta. Y Dios espera pues que nosotros seamos comprensivos y seamos empáticos para entender pues esa situación de que finalmente alguien se dio cuenta de su error y decidió regresar a Él. Confiemos en que Él va a dar a cada quien de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su misericordia. Entonces nosotros debemos de confiar en el Salvador. Y finalmente el discurso del Elder señala lo siguiente: nuestra jornada en la tierra es individual, pero podemos regresar a Dios nuestro Padre y a su Hijo amado por medio de la confianza en Dios, en unos a otros y en nosotros mismos. Jesús nos invita: no temas, cree solamente. Tal y como hizo el profeta José, esperemos y confiemos en el amor de nuestro Padre Celestial. Querido hermano, querida hermana, les ruego que busquen de nuevo la fe y la confianza, un milagro que Él les promete el día de hoy. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Y yo creo que realmente es importante pues el hecho de confiar en el Padre Celestial, y no es solamente decir como yo confío en el Padre Celestial, sino es de que realmente de corazón nosotros pues sepamos que la circunstancia que ocurren es porque el Padre Celestial sabe, confía en que nosotros vamos a poder sobrepasarla, y que por eso esa aprobación no se la puso a otra persona. Entonces a veces nosotros creemos que es que porque a mí, pero creo que el Padre Celestial confía en que nosotros vamos a superarla, y por eso no se la dio o no permitió esa prueba para otra persona, porque Él sabe que esa prueba, Él confía en que esa prueba no somos nosotros los únicos quienes vamos a poder superarla. Entonces
Creo que es bueno que sepamos que el Padre Celestial también confía en nosotros. Y no que solamente nosotros confiamos en Él, sino que Él también confía en que nosotros no vamos a temer y vamos a creer en Él, vamos a confiar en Él. Y como dice aquí, pues el profeta José Smith infinidad de veces confió en el Padre Celestial y pasó por muchas cosas, pero él siempre confió en que el Padre Celestial lo iba a salvar, lo iba a cuidar y que lo que el Padre Celestial hiciera era lo mejor para él. Y como dice el Elder, pues Él nos promete un milagro. Entonces, si nosotros confiamos en Él, se nos promete que vamos a ver milagros. Quizás no de una magnitud grande, o quizás sí, pero milagros vamos a tener si nosotros confiamos en el Padre Celestial. Y pues yo realmente testifico que confiar en el Padre Celestial nos permite a nosotros progresar, y a la vez que el hecho de que el Padre Celestial confíe en nosotros también nos permite progresar, nos permite ser mejores, nos permite ser más empáticos, nos permite perdonar y nos permite cultivar los atributos de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces yo realmente testifico de eso. Sé que las cosas que aprendemos aquí en la iglesia son verdaderas. Sé que realmente Jesucristo, Él es mi Salvador, Él me entiende, Él confía en mí y yo tengo que esforzarme por siempre confiar en Él también. Entonces yo sé estas cosas y se las comparto. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y confío en Él. Y les comparto estas cosas, les testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.